Buenos días, Humash, para el día miércoles, Parashat Matot Mas'eh. Siempre cuando hay dos porciones de la Torah en una semana, como esta semana, que hay Matot y Mas'eh, entonces el día miércoles es el día que une a los dos parashiot. Terminamos la primera parashá, que es Matot, y iniciamos la segunda parashá, que es Mas'eh. Siempre es Revi'i, la cuarta aliyá que corresponde al día miércoles. Ayer hablamos de la propuesta de los hijos de Gad y Reuben, las dos tribus que querían quedarse en el otro lado del Jordán. Ellos inicialmente fueron fuertemente regañados por Moshe Rabbeinu, pensando de que estaban haciendo algo similar a los espías, que iba de alguna manera a debilitar el pueblo judío en su entrada a la tierra de Israel. Pero después que ellos dijeron que ellos van a ir adelante y van a pelear y se van a quedar ahí con el pueblo hasta que ellos se asientan en la tierra, entonces Moshe los responde. Vayomer alehem Moshe, Moshe les dijo, Im ta'asun et hadavar hazeh, im teichaltzu lifnei Hashem lemilchama, si ustedes hacen esto, si se arman delante del Eterno para la guerra, ve'avar lachem kol chalutz et hayarden lifnei Hashem ad horisho et oivav mipanav, y cada hombre armado de ustedes cruza el Yardén delante del Eterno hasta que él expulse a sus enemigos de su presencia, v'nichbesha haaretz lifnei Hashem, ve'achar tashuvu v'hiyitem nekiyim me'Hashem u'miYisrael, ve'haita haaretz hazot lachem lachuzah lifnei Hashem. Pues entonces, eso sí es aceptable, y la tierra es sometida ante el Eterno, y solo entonces regresan. Entonces, limpios de culpa quedarán ante el Eterno y ante Israel, y esta tierra será una posesión para ustedes delante del Eterno. En otras palabras, bajo esa condición, Moshe está aceptando la propuesta, y vamos a ver que no solamente lo aceptó, si Moshe inclusive agregó algo, como vamos a ver. Ve'im lo ta'asun ken, hine chatatem la'Hashem ude'u chatatchem asher timsa etchem. Pero si ustedes no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Eterno, sepan que su pecado los hallará. Esto es el lenguaje de un tenai, de una condición. La condición es, si hacen tal y tal cosa, bien. Y si no lo hace, entonces no está bien. Benu lachem arim letapchem ugderot letzonachem v'hayotze mipichem ta'asu. Construyan ustedes ciudades para sus niños y rediles para su rebaño ovino, y hagan lo que sale de sus bocas. Rashi dice algo interesante, de que dice que hagan lo que sale de sus bocas, cúmplanlo como voto al Altísimo, ya que han aceptado sobre ustedes el compromiso de pasar para la guerra hasta la conquista y la repartición. Pues Moshe solamente les había pedido que fueran a la guerra con las demás tribus hasta que la tierra fuese conquistada, y después él dijo que podrían regresar, pero ellos aceptaron el compromiso de no regresar hasta que hayan tomado posesión de la tierra. Vemos pues que ellos agregaron la promesa de permanecer junto con las demás tribus durante los 7 años que duró la conquista. En efecto, así lo hicieron. Y también vemos que Moshe cambió el orden de lo que ellos habían dicho. Cuando ellos hablaron de la propuesta, ellos dijeron, déjanos ser rediles para nuestro rebaño,
y hacer como casas para nuestras familias. Pusieron el rebaño, el negocio, antes de la familia. Y cuando Moshe repite cuál es digamos, el trato, cambia el orden y dice hacer casas o ciudades para sus hijos y después dice rediles para su rebaño. Vayomer bnei Gad ubnei Reuven el Moshe lemor, avadeja yasu kasher Adoni mitzaveh. Los hijos de Gad y los hijos de Reuven declararon a Moshe diciendo, tus siervos harán conforme a lo que mi Señor manda. O sea, aceptaron la propuesta. Tapeinu, Nasheinu, Mikneinu, V'chol behemteinu yi Hasham ba'arei HaGilad, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias permanecerán allá en las ciudades de Gilad. Va'avadecha yavru kol chalutz tzava lefnei Hashem lamilchama kasher Adoni dover. Y tus siervos, todo hombre armado para el ejército, cruzará delante del Eterno para la guerra como mi Señor habla. Vayitzav lahem Moshe et Elazar HaKohen et Yoshua bin Nun et Rashi avot hamatot lefnei Israel. Moshe encomendó acerca de ellos a Elazar el Kohen, a Yoshua hijo de Nun y a los jefes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Vayomer Moshe alehem im yavru bnei Gad ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. Moshe les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Reubén, todo hombre armado para la guerra, cruzan junto con ustedes el Jardín delante del Eterno, y la tierra es sometida ante ustedes, entonces les darán la tierra de Gilad en posesión, porque Yoshua iba a ser el que iba a llevar al pueblo a Israel. Entonces Moshe tenía que decirle el trato que hizo con ellos a Yoshua, porque él efectivamente es el que va a realizar la división de la tierra y tiene que saber cuál fue el trato. Ve'im lo yavru chalutzim itchem v'nochazu b'tochachem be'eretz Kenan. Pero si ellos no pasan armados junto con ustedes, entonces tomarán su posesión en medio de ustedes en la tierra de Kenan. Vayanu bnei Gad bnei Reuven lemor et asher diber Hashem el avadecha que na'aseh. Dijeron las dos tribus, lo que el Eterno ha hablado a tus siervos, así lo haremos. Nachnu navor chalutzim lefnei Hashem eretz Kenan, v'itanu achuzat nachalatenu me'ever leyarden. Nosotros pasaremos armados delante del Eterno a la tierra de Kenan, y con nosotros estará la posesión de nuestro patrimonio en la otra ribera del Jardín. Dice, vayiten lahem Moshe lefnei Gad v'lefnei Reuven v'lachatzi shevet Menashe ben Yosef et mamlechet Sichon melech haEmori v'et mamlechet Og melech habashan haaretz la'area begvulot area haaretz saviv. Entonces Moshe les dijo a los hijos de Gad y los hijos de Reuven, así como la mitad de la tribu de Menashe, hijo de Yosef, el reino de Sichón, rey de Emorí, y el reino de Og, rey de Bashan, la tierra junto con sus ciudades dentro de sus fronteras y las ciudades de la región alrededor. O sea, esto es para ustedes. Aquí hay algo interesante, como mencioné antes. Toda la conversación en la Torah, por lo menos, es entre dos tribus, Bnei Gad y Bnei Reuven. Y de repente aquí, cuando llega la hora de la repartición, aparece la mitad de la tribu de Menashe. Pero ellos en ningún momento se ve, en el principio, ellos pidiendo esto. Entonces aquí vemos que Moshe no solamente aceptó la propuesta de Bnei Gad y Bnei Reuven, sino Moshe agregó a la propuesta. Porque inclusive incluyó a gente que no habían pedido eso. La mitad de la tribu de Menashe, porque una vez que ya se estableció de que ellos iban a entrar con
el resto del pueblo y iban a pelear. Entonces había algo en la propuesta de ellos que iba a dar más fuerza del control de Israel si tuviera gente justamente afuera, ahí del otro lado. Y dijo que si vamos a poner más gente, porque había mucho lugar, había Sihón y Og. Entonces, el reinado de Sihón, entonces Moshe le está dando a Rubén y Gad, pero el reinado de Og sería sin nadie, o sea, quedaría vacío. Y esto realmente es parte de la tierra que Hashem había prometido de entregarlo a los descendientes de Abraham cuando conquistaron la tierra. Es cierto que Moshe pensó que primeramente deberían conquistar la parte oeste del Jordán. Entonces Moshe buscó una tribu que tenía un amor especial para la tierra de Israel. Sabemos que la tribu de Yosef, que es Menashe y Efraim, mostraron un cariño, un amor para la tierra más que los otros tribus, ¿no? Y también las hijas de Tzlofchad, que de las 5 mujeres que exigieron su parte en la tierra, también era de esta tribu de Menashe. Entonces, más bien, Moshe quiso agarrar de una tribu que apreciaba la tierra para que la gente viera de que esto no es que no quieran entrar. Entonces, de esta manera, Moshe como que dividió la tribu en 2 y dando parte de la tribu del lado oeste del Jordán y parte en la parte este. Y Moshe mostró con esto que esa tribu no quedó del otro lado porque no quisieron entrar, sino más bien era para fortalecer la estadía del pueblo judío dentro de Eretz Israel. Vayivnu bnei Gad et Divon ואת עטרות ואת Aroer. Y dice que los descendientes de Gad construyeron Divon, dice Atarot y Aroer. Ve'es Atarot Shofan ve'et Yazer v'Yogbaha. Esos son nombres de ciudades. Ve'et Bet Nimra vet Bet Haran are Mivtzar v'Gidrot Zon, y Bet Nimra y Bet Haran, que ciudades fortificadas y rediles para ovinos. Ubnei Ruven banu et Cheshbon vet Elale vet Kiryatayim vet Nevo vet Balmeon Musabot Shem vet Sivma v'yikru b'shemot et shmot ha'arim asher banu. Y nombra las ciudades que los Bnei Gad y Bnei Reuven dieron a estos lugares, y dice que le dieron nombres de las ciudades que edificaron. Vayelchu Bnei Machir ben Menashe Gilada vayilkadua vayoresh et Amori asher ba. Dice, y los hijos de Machir, hijo de Menashe, fueron a Gilad y la conquistaron y expulsaron a los Emorim que había ahí. Vayiten Moshe et Hagilad Machir ben Menashe vayeshev ba. Y Moshe entregó a Gilad, el Gilad, a los descendientes de Machir, hijo de Menashe, y él se asentó ahí. Yair ben Menashe halach vayilkod et chavotehem vayikra et hen chavot Yair. Y Yair, que es descendiente de Menashe, fue y conquistó sus aldeas y las llamó Chavot Yair. Venovach halach vayilkod et Kenat vet benotea vayikra la Novach bishmo. Y Novach fue y conquistó Kenat y sus poblados y la llamó Novach en su nombre.
Entonces, esto es realmente de la geografía. Estos nombres son todos los pueblos que conquistaron. Aquí tenemos una pequeña mapita mostrando el área de la conquista. Con esto se termina la primera parashá. La segunda parashá comienza realmente nombrando todos los viajes. Sabemos que el pueblo pasó por 42 paradas desde Mitzrayim, Egipto, hasta entrar en la tierra de Israel. Y entonces es simplemente leer todos estos nombres de sus viajes. Dice, Eile Maseh Bnei Israel asher yatzeu me'eretz Mitzrayim letzivotam biyad Moshe ve'Aaron. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Mitzrayim según sus legiones por mano de Moshe y Aarón. Entonces Rashi dice lo siguiente, dice, ¿por qué razón fueron escritos estos viajes? Para darte a conocer las bondades del omnipresente, pues aunque él había decretado desplazar de un lado a otro a los israelitas y hacerlos vagar por el desierto, no podrás decir que anduvieron errantes y desplazados de un viaje a otro durante todos los 40 años que permanecieron en el desierto y no tuvieron ningún descanso, puesto que aquí solamente se reseñan 42 viajes. De estos descuenta 14 viajes, todos los cuales tuvieron lugar en el primer año de su salida de Mitzrayim, antes del decreto divino de que iban a quedar en el desierto. Desde que partieron de Ramsés hasta que llegaron a Ritma, desde donde fueron enviados los exploradores, como se declara, y después el pueblo viajó a Hatzerot, y luego dice, envía por ti hombres, pero como aquí se declara que viajaron de Hatzerot y acamparon en Ritma, de ello aprendes que Ritma se localizaba en el desierto de Parán. Además, descuenta de ahí 8 viajes que tuvo lugar después de la muerte de Aarón, desde el monte de Har hasta las planicies de Moab en el último año. Resulta pues que durante los 38 años que estuvieron en el desierto, solamente fueron 20 viajes. En otras palabras, sí son 42, y uno diría, wow, 42 viajes, movilizar tanta gente, o sea, que nunca tuvieron momento de descanso. Dice que no fue así. No fue de esta manera, porque muchos ocurrieron al principio, otros en el medio ahí, pero durante una gran parte del tiempo que estuvieron en el desierto, sí estuvieron tranquilos en un solo lugar. Entonces dice, Vayichtov Moshe et motzaehem lemaasehem al pi Hashem, ve'elu maasehem lemotzaehem. Moshe escribió sus partidas según sus viajes por mandato del Eterno, y estos son sus viajes según sus partidas. Vayisum Ramsés b'chodesh Rishon b'chamisha yom l'chodesh Rishon mimocharat haPesach yatzeu bnei Israel biyad Ramah leinei kol Mitzrayim. Viajaron desde Ramsés en el primer mes, en el 15º día del primer mes, o sea 15 de Nisan. Eso es el día de la salida de Egipto. El día siguiente de la ofrenda de Pesach salieron los hijos de Israel con mano alzada a la vista de todos los Mitzrim. ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם בכל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שבטים. Y los Mitzrim estaban sepultando a los que el Eterno había abatido de ellos y a todo primogénito, y en sus dioses el Eterno aplicó juicios. Vayisú bnei Israel mi Ramsés, viajaron desde Ramsés, vayajanu besukot. O sea, Ramsés es en Mitzrayim, en Egipto.
Entonces el primer viaje es desde Egipto hasta Sukkot, que ya están fuera de Mitzrayim. Vayisu misukot vayachanu beitam asher b'ktzei hamidbar. De Sukkot fueron a Itam, que estaba en el borde del desierto. Vayisu meitam vayoshav al pi achirot asher al pnei Baal Tzefon vayachanu lefnei Migdol. Viajaron de Itam y volvieron al pi achirot, que está frente al Baal Tzefon, y acamparon delante de Migdol. Vayisu mipnei achirot vayavru betoch hayam hamidbara vayelchu derech shloshet yamim b'midbar Itam vayachanu b'mara. Viajaron de delante de Hachirot y cruzaron en medio del mar Suf, o sea, es el famoso milagro cuando se abrió el mar hacia el desierto, y anduvieron un recorrido de 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. Mará es un sitio significativo porque en ese lugar también recibieron muchos mandamientos, o algunos de los mandamientos empezaron a recibir ya en Mará. Vayisu mi Mará, vayavo Elima, uve'elim 12 einot mayim v'shivim tmarim vayachanu sham. Viajaron de Mará y llegaron a Elim. En Elim habían 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Vayisu me Elim vayachanu al Yam Suf. Viajaron de Elim y acamparon junto al mar Suf. Vayisu mi Yam Suf vayachanu b'midbar Sin. Viajaron del mar Suf y acamparon en el desierto de Sin. Vayisu mi midbar Sin vayachanu b'Dofka. Viajaron en el desierto de Sin y acamparon en Dofka. Vayisu mi Dofka vayachanu ba'Alush. De Dofka a Alush, vayisu mi Alush vayachanu b'Refidim. De Alush fueron a Refidim. Velo haya sham mayim la'am lishtot. Y ahí no había agua para la gente para tomar. Vayisu mi Refidim vayachanu b'midbar Sinai. Fueron de Refidim y llegaron hasta Har Sinai, hasta el desierto de Sinai. Vayisu mi midbar Sinai vayachanu b'kivrot hatava. De Sinai fueron al sitio llamado Kivrot hatava. Vayisu mi kivrot hatava vayachanu b'chatzirot. De Kivrot hatava fueron a Chatzirot. Vayisu mi Chatzirot vayachanu b'ritma. De Chatzirot fueron a Ritma. Vayisu mi Ritma vayachanu b'Rimon Paretz. De Ritma fueron a Rimon Paretz. Vayisu mi Rimon Paretz vayachanu b'Livna. Y viajaron desde Rimon Paretz y fueron a Livna. Vayisu mi Livna vayachanu b'Risa. De Livna a Risa. Vayisu mi Risa vayachanu b'Keilata. Vayisu mi Keilata vayachanu b'Har Shafer. Vayisu mi Har Shafer vayachanu b'Charada. Vayisu mi Charada vayachanu b'Makelot. Vayisu mi Makelot vayachanu b'Tachat. Vayisu mi Tachat vayachanu b'Tarach. Vayisu mi Tarach vayachanu b'Miska. Vayisu mi Mitka vayachanu b'Chashmona. Esos son todos nombres de ciudades. Vayisu mi Chashmona vayachanu b'Maserot. Vayisu mi Maserot vayachanu b'Bnei Yakan. Vayisu b'Bnei Yakan vayachanu b'Har Hagidgad. Vayisu mi Chor Hagidgad vayachanu b'Yotvata. Vayisu mi Yotvata vayachanu b'Avrona. Vayisu mi Avrona vayachanu b'Etzion Gaver. Vayisu mi Etzion Gaver vayachanu b'Midbar Hi Kadesh. Vayisu mi Kadesh vayachanu b'Hor Ahor b'Ktzei Eretz Edom. Todos estos viajes ocurrieron, y aquí dice Vayal Aharon HaKohen el Hor Hahar al pi Hashem vayamot sham b'shnat 40 lotzet b'nei Yisrael meretz Mitzrayim b'chodesh hachamishi b'echad l'chodesh. Aarón el Cohen ascendió al monte Hor por la palabra del Eterno y murió ahí. Nosotros leímos esta historia hace unas semanas. Aarón murió con la muerte del beso en ese lugar, que fue en el 5º mes, en el primero del mes. Hay algo interesante, que esto es Rosh Chodesh Av, el primer día de Av. Y siempre leemos esta porción de la Torah cerca al 1 de Av. Este Shabbat ya es, vamos a bendecir el mes de Av. O sea, la semana que viene, la semana... Sí. Entonces, es interesante que menciona su muerte cerca siempre a su muerte. Aarón ben Shalosh ve'esrim umeat shana b'moto b'hor hahar. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. Vayishma Knani melech Arad v'hu yoshev b'negev be'eretz Kenan b'vo Yisrael.
Y oyó el rey Kenaní de Arad que él habitaba en el Negev, en la tierra de Kenán, de la avenida de los hijos de Israel. Vayisú mejor Ahar, vayachnu betzalmoná, vayisú mitzalmoná, vayachnu befunón, vayisú mipunón, vayachnu beovot, vayisú meovot, vayachnu beye avarim begvul Moab, vayisú meim, vayachnu bedivon Gad, vayisú medivon Gad, vayachnu bealmon divlotaima, vayisú mealmon divlotaima, vayachnu beharei ha'avarim lefnei nevo, vayisú meharei avarim, vayachnu be'arvot Moab, vayadin Yericho, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות Moab. La Torah acaba de mencionar todos los 42 viajes que tuvieron lugar el pueblo judío desde su salida de Egipto hasta su llegada a la frontera de Eretz Israel. Con eso terminamos el Chumash de hoy.